Agradecido con el Señor porque ha sido un año bendecido. ¿Cuánto dicen amén? Más que uno es el tema de esta mañana y quiero hablarle acerca de cuán importante es caminar juntos. El ser humano no nació para ser o para estar solo o ser un ermitaño. Aunque hay algunas personas por ahí que le gusta andar solo, no hablar con nadie, ¿verdad? Pero cuando vemos a alguien así, decimos, algo no está bien en esa persona, ¿verdad? Cuando le vemos aislado, sin hablar con nadie, no tiene amigos, no tiene nada. El ser humano nació para relacionarse, caminar juntos. Inclusive en el principio el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Todos tenían compañía. Sin embargo, se dio cuenta el Señor que al hombre le faltaba una compañía. Caminar junto es bueno. En Deuteronomio 32:30 dice, uno hará correr a 1000, pero dos harán correr a 10,000. O sea, una diferencia abismal. Si solo caminamos con alguien de la mano, que piense como nosotros, que tenga una misma visión, un mismo propósito. Y también la Biblia dice, no andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran. Dos no podrán caminar juntos si no están de acuerdo, si no tienen las cosas en común. Hay empresas, hay negocios que se abren en sociedades. Es porque tienen una visión, tienen un propósito, tienen una meta y se basan en eso, y las empresas tienen 15, 20 años, 30 años, porque caminan juntos y han aprendido a caminar juntos. Es importante trabajar en equipo, correr juntos. Y un equipo empieza con dos personas. La Biblia nos da esos ejemplos así sencillos. Dos personas nada más. La familia se formó, o sea, la familia, el matrimonio, son un acuerdo de dos personas que deciden caminar juntos, crecer juntos. La familia es uno. Inclusive Jesús dice en la oración, si dos se ponen de acuerdo, dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, hablando de la oración, mi Padre responderá. Mateo 18:19. ¿Cuán importante es caminar con una persona al lado? Eclesiastés, hablando del matrimonio, dice, una persona puede ser vencida, pero dos pueden defenderse. Una persona puede ser vencida, dos se pueden defender. Hablando del matrimonio, dice, o del matrimonio, está hablando en Eclesiastés 4:12, hablando del ministerio, dice Jesús, llamó a los 12 y los envió, ¿de cuánto? De 2 en 2. Vayan de 2 en 2 en aldeas, anuncien el evangelio. Si comieren cosas mortíferas no le hará daño. Oren por los enfermos sanarán. Y luego el Señor envía a los 70. En Lucas capítulo 9 envía a los 12. En Lucas capítulo 10 envía a los 70. Vayan de 2 en 2. Eso es trabajar en equipo. Porque si voy a dar un ejemplo en lo musical. Generalmente el que toca la guitarra, toca el bajo y toca el teclado. Pero no puede hacer un conjunto él solo. Por más que tenga esas habilidades de tocar teclado, guitarra, bajo, necesita un grupo musical, ¿verdad? Y también los encontramos en las Escrituras. Y a mí uno de los pasajes que estaba mirando era Daniel 2:8. Si pueden mirar conmigo, Daniel 2:48. Porque Nabucodonosor, después que experimentó que el Dios verdadero era el Dios de Daniel, Nabucodonosor le levanta a Daniel sobre todos los gobernadores de su reino. Pero Daniel,
arma su equipo. Dice, gracias, rey, por este privilegio, pero quiero armar mi equipo. Quiero a Misael, Azarías, Ananías conmigo. Lean conmigo, Daniel 2:48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo, jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. No había otro mayor que Daniel, excepto el rey Nabucodonosor. Pero Daniel, versículo 49, solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Cuando enfrentamos grandes desafíos, necesitamos un equipo que pueda ayudarnos. Terminó el tiempo del, como decimos nosotros, el pastor, el llanero solitario, el que todo hace todo, ¿verdad? El que canta, el que recoge la ofrenda, el que predica, el que ora por los enfermos, el que ora por él mismo, ¿verdad? Necesitamos un equipo de gente para que podamos hacer mejor la obra del Señor. Y Daniel dice, yo quiero a estas personas conmigo. Como un entrenador de fútbol elige su equipo para que juegue con él. Estaba viendo un documental de Lionel Messi o Lionel Scaloni y que fue muy criticado cuando tomó la selección argentina y decían, ¿cómo alguien que nunca fue técnico va a ser técnico? Es una falta de respeto a los grandes técnicos que tenemos, decía el periodismo, ¿verdad? Le entregaron a un muchacho, él toma la selección y dice, voy a armar mi equipo, quiero este jugador. Tomó jugadores que no jugaban en las grandes ligas, jugadores que estaban sentados en un banco de suplente, pero él le llovían las críticas, le llovían los malos comentarios. Él dice, voy a armar mi equipo. Y comenzó a ganar la Copa América, comenzó a ganar cuando juegan los grandes campeones, ¿cómo que se llama? La super finalísima, no sé qué, ¿eh? Ganó. Y llegó el Mundial y lo que le hizo, yo creo que lo que le hizo razonar fue que el primer partido perdieron contra Arabia Saudita, donde el fútbol, y eso le hizo sentar y dijeron, no, acá cada partido va a ser una final, cada partido va a ser una final. Eligió bien el equipo, eligió bien los cambios, o sea, increíble. Y después la prensa elogia como nunca antes a ese entrenador. La gente es así. La gente nos critica cuando el equipo no funciona. La gente nos alaba cuando el equipo funciona. Necesitamos un equipo. A pesar de que la gente quizás critique, necesitamos tener un buen equipo que nos ayude a levantar y sostener la obra del Señor. Otro de los personajes que a mí me llamó la atención fue Nehemías. Nehemías servía en la corte del rey. Y cuando se enteró que el pueblo estaba mal, que las murallas habían sido derribadas, Nehemías llora, dice, mis hermanos están mal, y yo aquí en la corte, ¿verdad? Él estaba en el palacio, hasta que el rey le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Y le dice, Señor, no puedo sonreír, porque era motivo de muerte cuando uno de la corte estuviera con una cara larga. Imagínense si poníamos eso hoy como un crimen. Estaríamos todos colgados, ¿verdad? Y Nehemías dice, no, estoy mal, no. Y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Nehemías era un hombre de oración, un hombre que planificaba. Y él dice, después que le señalé tiempo al rey, que me dé tiempo para organizarme, Nehemías ora, porque dice ahí, oré al Dios del cielo. Armó un plan. Es importante que a pesar de que tengamos un equipo, tengamos un plan de trabajo. ¿Cuál es el objetivo?
Y Nehemías escribe y le dice al rey, esto quiero madera, el rey del bosque me dé madera, quiero que me des esto para maderar la ciudad, las puertas de la ciudad. Es más, el rey dice que le dio un ejército con Nehemías para que te custodien, para que vayas. Y Nehemías fue a la ciudad y vio un desastre en ruinas. Y dice la Biblia que Nehemías comenzó a caminar por la noche. Ni siquiera le dijo a nadie qué es lo que iba a hacer, Él se fue a hacer un reconocimiento de campo, a mirar y ver las ruinas y ver todo cómo estaba la ciudad. Y dice que ni siquiera había espacio para un caballo, así que tuvo que bajarse del caballo y caminar entre las ruinas. Y observó y dijo, esto tenemos que hacer acá, esto falta acá. Y acá vamos a tener que poner una puerta. Y es bueno lo que hizo Nehemías de planificar, de mirar cómo está la situación. Y no declaró a nadie lo que Dios había puesto en su corazón hasta el tiempo oportuno. Nehemías 2:4 dice, ¿qué pides? Le dijo el rey. Entonces oré al Dios del cielo. Nehemías 2:4, y le dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la casa de los sepulcros de mi padre y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme después que le señalé tiempo. O sea, Nehemías fue un gran planificador. Y nosotros debemos planificar nuestro día, nuestro año, el ministerio con cual cada uno está desarrollando. Planificar a dónde vamos, dónde apuntamos, qué queremos lograr este año, reproducirnos. Yo estaba mirando justamente las siglas, que es la iglesia, es Centro de Restauración Espiritual. Estamos logrando eso porque es un gran desafío. Ya en las siglas tenemos el propósito de la iglesia, que es restauración espiritual. Nehemías tenía un plan. Nehemías fue a la ciudad y tomó al pueblo, les habló, y dice que se levantaron, según los comentarios, 40 líderes. Y más o menos un grupo de 45 grupos trabajaron en 10 secciones. Trabajaban con la espada en la mano, ¿verdad? Y poniendo ladrillo, haciendo mezcla, porque se levantaron los opositores. Siempre va a haber opositores. Siempre va a haber gente que te va a criticar. Doy como hay, doy coya mano, do ley. Que nada de eso te asombre. Porque a nosotros nos asombra. Ay, me criticó, viste, picó. Ana, eso no es nada raro. Te van a criticar. Tombalat, Tobías, Sanbalat, que se juntaron contra Nehemías, y dice que la gente se armó de valor y comenzaron a restaurar los muros de la ciudad, porque había un equipo que soñó con Nehemías, planificó, y cada persona tenía un papel importante. Así fue que también Jetro había aconsejado a Moisés, su yerno. Dice que Moisés se sentaba todos los días a juzgar al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Y cuando llega su suegro de visita le dice, ¿qué haces? ¿Estás loco? No, pero el pueblo viene a mí, clama a mí, yo me tengo que sentar a juzgar porque la gallina no es de él, la gallina de la otra, y vas a morir, le dice. Y si vos morís, el pueblo va a morir contigo. Sabias palabras. Y le dice, armate de gente, de equipo de personas, ancianos, jueces, que puedan lidiar con los temas menores. Y solamente, Moisés, que lleguen a ti los problemas difíciles de resolver. Armate de gente de 1000,
de 500, que atiendan 500 personas, y así sucesivamente. Jetro le trajo una solución salomónica a Moisés, porque de verdad iba a morir este hombre, escuchando tantos problemas de la mañana hasta la tarde. Se armó de un equipo de gente, ahí se nombraron los jueces en el tiempo de Moisés. ¿Cuántos me están siguiendo? En el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia creció demasiado grande. Se cree que en el primer sermón 3,000 personas, en el segundo sermón 5,000 personas. En poco tiempo la iglesia tuvo 8,000 personas y comenzó a haber problemas. Cuando la iglesia crece, qué lindo problema es. Cuando no crece es un problema, pero cuando crece también es un lindo problema. Porque las viudas eran desentendidas, las viudas de los griegos, de los judíos, ahí comienza a haber un problema que no se repartía la comida. Entonces los apóstoles dicen, debemos solucionar esto, levantando diáconos que nos ayuden a trabajar mejor. Nosotros, dicen los apóstoles, seguiremos enseñando y no pararemos de enseñar la palabra. Pero necesitamos gente que se encargue de estos asuntos pequeños. Y dice, ¿y a quién le vamos a elegir? Buena pregunta. Personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No es por el apellido, no es por el apellido. No es porque somos franqueños, no es porque somos franqueños. Debe tener cualidades, debe tener actitudes. Entonces la gente va a decir, pero entonces hay acepción de personas. ¿Por qué no le preguntan a Jesús que solo eligió 12? Y de los 12 eligió 3 que estén con él a solas. ¿Y por qué eligió después 70? Si entendemos la importancia y de que también hay requisitos para servir al Señor. Hay requisitos para servir al Señor. Buscad, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Y dice el apóstol, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No es una cuestión de, qué orgullo, ¿verdad? El apóstol no se quiere ya servirle un plato de comida a la vida. No está hablando de eso. Está hablando de planificación, está hablando de que ellos tenían que anunciar el evangelio y que había un trabajo menor que la gente se podía ocupar de eso. Porque hoy la gente ya te critica, qué orgulloso, no quiere agarrar una escoba. Y quizás juzgaban así también a los apóstoles en ese tiempo, ¿verdad? No le quiere servir a la viuda, pobre viuda, chulina, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de planificar y de organizar. Nos encargamos de esto. Grupos, encárguense de esto, de visitar a los que están en cama. Dice la Biblia, llame a los ancianos de la iglesia. Si alguien está enfermo, llamen a... ¿Quiénes son los ancianos? Los diáconos, la junta, los líderes. Llamen a ellos. Ellos vayan, oren por los enfermos. Y nosotros persistiremos en la predicación de la palabra, en la oración, dicen los apóstoles. El apóstol Pablo tuvo un ministerio fructífero. ¿Cuántos saben que más de 13 cartas por ahí escribió en el Nuevo Testamento? Y uno dice, ¿cómo pudo tener un gran ministerio? Es que Pablo tenía muchísimos colaboradores. Quizás algunos pasan desapercibidos, pero eran hermanos que abrieron su casa. En Romanos capítulo 16, Pablo saluda a un montón de gente. A fulana que abrió su casa, que ahí se está enseñando la palabra. A mengano, todo eso eran colaboradores de Pablo. Si ustedes ven Romanos capítulo 16, al final, Pablo saluda a un montón de gente que eran colaboradores. Pablo le tenía a Timoteo, que era su hijo amado en la fe, y le envió a Éfeso. Le tenía a Tito, otro colaborador, y a Tito le envió a Creta. Y le dice, para que corrijas lo deficiente, levantes ancianos
y organice esa iglesia que estaba macaneando. Contextualizando lo que dice Pablo, le dice a Tito. Y yo dije, ¿qué carácter habrá tenido Tito? Yo estaba analizando para que se vaya a corregir lo deficiente. Quiere decir que te vas a pelear con la gente. Hermano, no estás haciendo bien tu trabajo, hermano. Sabes que si no mejorás vas a tener que salir. Hermana, vos demasiado tarde llegar, hermana. Tenés que llegar más temprano. Yo analizo hoy. Te envié a Creta para que corrijas lo deficiente, que levantes ancianos. Y si sigo leyendo, la mayoría estaríamos descalificados. Dicen no pendenciero, hospedador. Y ustedes van a leer en su casa después lo que Pablo le dice a Tito, algunas características que deben tener los obreros. Pablo tenía un equipo de gente. Pablo le tenía a Epafrodito en Filipos, la iglesia de Macedonia. Ahí estaba Epafrodito, que una vez enfermó muy mal y dice que la iglesia estuvo preocupada, y Pablo dice, estoy preocupado también, pero Epafrodito, lindo nombre para su hijo, se tuvo que levantar, fue sano en el nombre del Señor y siguió trabajando en Filipos. Lucas era el médico personal de Pablo. Pablo contaba con su médico personal que estaba ahí, el que posiblemente escribía algunas cartas con Pablo. Aunque Pablo después dice, mirad con cuán grande letra os escribo. Significaba que Lucas no estaba, o estaba ausente o había viajado, ¿verdad? Pablo contaba con un equipo de gente. Y lo que me habrán escuchado predicar en algunos años anteriores, yo siempre dije, trabajamos en equipo. Tengo un equipo maravilloso, tengo un equipo de gente que se esfuerza, tengo un equipo apasionado que sirve al Señor y no soy yo, es un equipo, trabajamos en conjunto, todos sumamos. Hace unos sermones anteriores había predicado de trabajar detrás del telón y que hay mucha gente que no lo vemos ministrar aquí, pero que trabaja detrás del telón, que hace la obra de Dios. Tenemos comedores donde vamos con algunos grupos en Alfredo Plan. O sea, hay un equipo de gente que muchas veces la gente no sabe, no conoce. Anoté algunos nombres de los que Pablo dice. Saluda a Pisidia, Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. También a Epeneto, María, Andrónico, Junia, Amplías, Urbano, Apeles. Elijan para el nombre que les guste. Aristóbulo, Tito, Herodión, Trifena, Trifoca, Persida, Rufo, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Filólogo, ese habrá sido un filósofo, Julia, Nereo, Patrobas, y Pablo nombra a todos sus colaboradores ahí que le habían ayudado en el servicio en Asia. Pablo tenía un lindo equipo de personas. El trabajo en equipo cuando es bien planificado y trabajado, llevará a mejores resultados en la organización. Con objetivos y metas claras se ahorrará tiempo y esfuerzo al resolver conflictos que aparezcan en el camino. Cuando nosotros tenemos algo escrito y decimos, surgió una situación, vayamos a ver cuáles son nuestras metas, propósitos. Entonces ahorraríamos un montón de lío cuando vamos a ver lo que hemos escrito y no, eso no está en lo que hemos escrito. Así que no podemos hacer. O se estudia y ver cómo se resuelve. Delegar el trabajo a un equipo responsable y comprometido como lo tenía Pablo. Y por eso es que Pablo no quería nada con Juan Marcos, ¿verdad? Que algunos hemos escuchado la historia. No quiero nada con Marcos, me abandonó. En su segundo viaje misionero, si no me equivoco, le abandonó Marcos y él dice, no quiero saber más nada de Marcos. Pero Bernabé tuvo la paciencia y gloria a Dios por los Bernabés, que le tomó a Marcos y le ayudó, le guió, le hizo madurar, crecer. Y Pablo al final de su escrito dice, solo Lucas está conmigo, tráele a Marcos.
porque ahora me es útil para el ministerio. Y Marcos, según algunos eruditos, después de que Pedro fallece, queda a trabajar con Pablo, ¿verdad? Daniel y sus amigos permanecieron inamovibles. Volviendo al principio, Daniel y sus amigos permanecieron inamovibles en sus puestos en Babilonia, y algunos eruditos dicen que posiblemente en 5 periodos de reyes diferentes. O sea, los reyes pasaron, Daniel siguió inamovible. Tenía un equipo de personas con él. Nehemías pudo terminar las murallas gracias al equipo voluntario que tenían, porque eran de un corazón. Moisés no pereció en el desierto luego que formó un equipo de trabajo con los jueces, o llamados jueces, los ancianos. Pablo tuvo un ministerio que pudo establecer iglesia en diferentes partes de Asia porque tenía un equipo de personas. La iglesia primitiva era invencible, dice el libro de Hechos, que era una iglesia que tenía un corazón, una visión, un propósito. Si logramos unir y tener una misión, una visión, un propósito, vamos a ser invencibles. ¿Cuánto dicen amén? Padre, en esta mañana quiero darte gracias porque estoy agradecido contigo por el equipo de personas que tenemos en este lugar, en esta iglesia. Doy gracias por cada uno de ellos, porque a pesar de sus luchas, sus pruebas personales, familiares, económicas, Señor, han estado firmes ante las situaciones que hemos atravesado, las tormentas que han venido y han dado con ímpetu en esta casa, Señor. Pero yo te doy gracias por cada uno de ellos, y tu palabra dice: el trabajo del Señor no es en vano, que vamos a recibir nuestra recompensa, no solamente en esta tierra, sino también la vida eterna. Gracias te doy, Señor, por este equipo de gente que trabaja con nosotros, que nos ayuda en cada semana, en cada servicio, en cada organización, planificación. Yo te doy gracias, Señor, y te honro, Señor, y honro la vida de cada una de esas personas en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que nos da un fuerte